Muy buenas noches, bienvenidos a una entrega más de Reporte Especial. La temporada ciclónica va desde el 1 de junio y se espera que dure hasta el 30 de noviembre de cada año en curso. Es decir, que todavía tenemos un largo trecho por pasar. República Dominicana es uno de los principales países que suelen ser golpeados por el paso de fenómenos atmosféricos y debido a estos hay fechas que están escritas en la historia de nuestro país de manera indeleble debido a las vidas que se han perdido tras estos desastres. Les presento el siguiente reporte: ciclones, sinónimos de pérdidas humanas. Cada año en la temporada ciclónica nuestro país se enfrenta a la amenaza de fenómenos climáticos. Son muchos los que han impactado a gran velocidad de esta media isla, dejando miles de víctimas fatales. Según el índice global, República Dominicana se posiciona entre las 15 primeras naciones más afectadas por eventos climáticos entre 183 países. La República Dominicana está en la ruta de las tormentas y los huracanes, porque en esta región del Caribe los vientos vienen del este y se mueven hacia el oeste. En consecuencia, hay dos posibilidades con los flujos de vientos en la época de tormentas. O se van por el Mar Caribe y pasan al sur de Santo Domingo, o se van por el Océano Atlántico y cruzan al norte de Samaná y de Puerto Plata. Generalmente, muchos de los fenómenos meteorológicos pasan por el Mar Caribe, pero algunos atraviesan directamente el territorio nacional. Recordemos el huracán David, el 31 de agosto del año 1979, que tenía una trayectoria pasando al sur de la ciudad de Santo Domingo, pero al llegar a la zona cercana a San Cristóbal hizo un giro abrupto, no esperado, entró al territorio y provocó una gran destrucción. Porque nuestro territorio insular está en esa posición que hace que los vientos o pasen al norte, o pasen por el centro, o pasen por el sur. En todo caso, siempre tenemos que estar preparados para cargas de vientos, de tormentas o de huracanes. Entre mayo y noviembre de cada año. El fenómeno atmosférico más reciente que ha pasado por la isla fue Fred, el cual tenía una categoría de tormenta tropical. Pisó tierra dominicana el 11 de este mes en curso. Aproximadamente 6.000 personas fueron desplazadas, 1.195 viviendas afectadas y 10 destruidas. Al menos una persona fallecida. Ay, mi Randy, me dejaste destrozada, papi. Ay, tu madre está destrozada, mi niño. Ay, Randy, niño, ¿qué fue lo que tú hiciste? Ay, mi Randy, déjate a tu mamá. La más reciente víctima de los fenómenos atmosféricos es Randy Alcántara, de 16 años, quien fue arrastrado la semana pasada por el río Yaguasa, que pasa por el Parque Nacional Mirador Norte en Santo Domingo Norte, tras salir a bañarse con sus amiguitos en medio de las lluvias generadas por la tormenta Fred. Hace 3 días que la gente no ha dejado de acercarse aquí, porque queríamos tener la seguridad de que él iba a aparecer vivo. Con cada tormenta, los habitantes del barrio Moscú en San Cristóbal, a unos 30 kilómetros de la capital dominicana, saben que sus calles se convertirán en ríos y lagunas debido a que están ubicados como parte del 68% del territorio de la República Dominicana, que es propenso a desbordamiento. Las autoridades nos han olvidado, nos han votado a nosotros con esto. Están esperando las autoridades de los gobiernos que han pasado y los que están, que aquí hay una matación, porque ya nosotros tenemos que luchar de otra manera, haciendo reunión, haciéndonos cuentos, oiga, haciéndonos vacuenza, que vienen, que no vienen, que vienen, que no vienen, que entre 3 meses y duran años y no vienen. Pero exactamente hacían 42 días, es decir, el 3 de julio del año en curso, tras el paso de Elsa, la que tenía categoría de tormenta tropical, dejó al menos 51 viviendas afectadas, una totalmente destruida, 118 personas movilizadas y al menos 2 fallecidos. Una de esas víctimas fue María Cristina Tejada, de 75 años, quien murió tras colapsar una pared en el sector Cajuelitos de Baní, en la provincia de Peravia. Ella se estaba mudando y había unos materiales, objetos encontrados en la guagua y se iba a caer y ella dio la vuelta para sujetarlo y en ese mismo instante
estaba lloviendo y estaba mucha brisa, haciendo mucho ventarrón, y la pared le ha caído encima. De igual manera, el joven Dariel Rubio, de 15 años, residente en la calle Miguel Villini de Bauruco, provincia Barahona, murió al derrumbarse una pared en construcción. Al lado de mi casa, como un metro de mi casa, y él estaba allá y salió huyendo hacia allá, y cuando llega allá se puso de espalda, la pared le vino encima. Fue rescatado de ahí, llevado al hospital Jaime Mota, pero llegó ya sin vida. Las aguas de huracanes, tormentas o vaguadas, fétidas y llenas de furia, de fuerza desmedida, nos devuelven a la realidad de una de nuestras mayores necesidades, la planificación y las carencias de 1000 años que arrastra República Dominicana. Es que no se le fueron la cama, la ropa, no tienen nada, esto es un desastre. En el año pasado, las tormentas tropicales Isaías, Laura y Eta impactaron la República Dominicana, por las cuales fueron movilizadas al menos 21.425 personas y alrededor de 1.435.977 resultaron afectadas. La que ocasionó más pérdidas humanas fue Laura, quien tocó tierra dominicana el 23 de agosto del 2020. Al menos 4.835 personas fueron evacuadas, 967 viviendas afectadas y 20 casas completamente destruidas. A las 3:00 de la mañana salió para afuera porque le voceaban, la pared. Entonces se devolvió para trabucar el niño y ya saliendo la pared le cayó encima. Las víctimas fueron una mujer de 44 años y su hijo de 7, quienes perdieron las vidas en un barrio de Santo Domingo tras derrumbarse su vivienda. Uno de los fenómenos atmosféricos de la historia contemporánea dominicana que ha causado más muertes es la tormenta Noel, categoría 5. Pasó por territorio dominicano el 29 de octubre de 2007. Más de 79.000 habitantes quedaron afectados. 64.000 personas fueron evacuadas y cobró la vida de al menos 100 personas. Todavía hay 42 desaparecidos. Mire por la presión que yo sabía el agua que está arriba de nosotros, entonces cuando agarré a uno de los niños y fui a buscar a la niña a la habitación, cuando la nevera me la echó para allá, yo la llamé y después nos fuimos y agarró al otro niño que tienen 10 meses los dos. Entonces nos fuimos para el plato de la casa de adelante y después ahí el agua nos dio por aquí, nos subimos más para arriba y después nos zumbó a todo y yo me pude agarrar a los dos niños con una mano y agarré un alambre, un cable eléctrico así. La madre cuenta que debió agarrarse a un árbol y sostener a sus 2 vástagos para que no se los llevara el río, pero como no podía cuidarlos a los 3, la niña mayor se la pasó a una vecina. No, yo pensé, porque nosotros nos comunicábamos, era voceando. Ella me decía, Mari, ¿tú estás bien? Yo le decía, sí, Nayeli. No me dijeron nada, entonces después yo dije, ellos seguro están vivos, entonces hasta que pasaron las 7 de la mañana, desde las 2 de la mañana hasta las 7, nosotros ahí encaramados. Después cuando viene Javier y me dice, ¿dónde está Nayeli? Digo yo, no, Yolanda la tenía, la niña, y cuando dice ella, no, ella se me fue, pero nadie nos dijo nada de eso nosotros. Y yo preguntaba a Nayeli y ellos no me dijeron nada nunca, que ya se le había ido, porque yo quizás me había vuelto loca en ese instante. Noel no solo causó desastres durante su paso, debido al colapso en la distribución de agua potable y la contaminación de esta, fallecieron 35 personas por leptospirosis y 40 por dengue, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Con estos llovederos, la madriguera de la crianza de ratas se inunda y ellas salen y conviven en lo seco. ¿Dónde? Se van a las viviendas y conviven con nosotros. Allí contaminan superficie, contaminan medios alimenticios que utiliza la familia y a través de eso entonces terminan infectados la persona. ¿Qué ocurre? Que cuando se infecta a una persona de leptospira o de cualquier otra enfermedad contagiosa que ha encontrado a una persona con su aparato inmunológico debilitado, entonces la gravedad es mucho más rápida, mucho más acelerada y los resultados son peores en el restablecimiento. El dengue, por ejemplo, es otra enfermedad, pero tiene la particularidad que la transmisión se hace por el mosquito hembra, pero solamente utiliza aguas claras, agua limpia, porque parece que es un mosquito educado. Aunque él no tiene selección de personas,
Él pica al que le toca, pero él utiliza aguas limpias, entonces con los llovederos se hacen acumulaciones de agua en funda plástica. Recuérdense que hoy la mayor parte de la venta de los supermercados es a través de fundas plásticas que se hacen y no son material degradable. Funda plástica, jarro, gomas y descuido también que uno mismo con florero y esas cosas, uno incurre en las viviendas también y eso sirve de medio de cultivo para la crianza de las larvas del mosquito y la transmisión. Las lluvias y la acumulación de agua estancada ocasionan un cóctel de enfermedades. Conforme datos de salud pública, en los últimos 6 años se han reportado al menos 51.000 casos de dengue, que le han ocasionado la muerte al menos a 232 personas. De su lado, entre 2019 y 2020 se reportaron 457 casos de leptospirosis que cobraron la vida al menos de 68 personas. La malaria afectó por su parte a 1.343 personas y causó la muerte de 4. Lamentablemente, los estragos causados por tormentas y huracanes no son un problema reciente. Las mayores tragedias están en el pasado. Uno que fue descrito como un monstruo atmosférico que se tragó el país literalmente fue el ciclón San Zenón, un huracán categoría 4 que entró a República Dominicana el 3 de septiembre de 1930, llevándose en aquel momento unas 2.000 personas. Las víctimas fueron quemadas y enterradas en una fosa común en la entonces conocida Plaza Colombina, hoy Plaza Eugenio María de Hostos. Cuando ese ciclón entró a las 4 de la tarde, fue acabando, y eso eran unos bufíos, como un trueno hondo, profundo. Luego, 49 años después, impacta a nuestro país el huracán David, categoría 5. Se estima que mató al menos 2.000 personas más, aunque algunos aseguran que fueron más de 4.000. Cásase con toda familia, se la llevó. ¿Que nunca encontraron? No se encontraron, esa no se llegó a encontrar, porque la tiró al río. Yo me recuerdo que en el Cacao se llevó una familita, un hombre que vivía ahí con unos niños, y se lo llevó con todo, eso no se halló nada. Había un guayayelo que vivía por ahí, por el puente del Cacao. Eso se derricó y quedó un hijo. Las tormentas y huracanes tienden a ser fenómenos sesgados en sus impactos. Las personas que más sufren son los vulnerables por vivir en zonas de alto riesgo o simplemente en viviendas con estructuras muy débiles, que al final son siempre los más pobres, a los cuales les prometen y les prometen ser reubicados. República Dominicana ha estado envuelta en la trayectoria de muchas manifestaciones climatológicas que han golpeado de manera directa especialmente el sur y el noreste de la isla. Y es que en nuestro país se han visto plasmados los mapas de trayectorias que han realizado para proyectar el comportamiento de los fenómenos atmosféricos y que esto sea para dar pie a la preparación que debe tener el país referente a estos. Y a continuación presentamos cuáles han sido las pérdidas en materia económica que hemos tenido. Por ello titulamos este reporte Pérdidas Millonarias en República Dominicana. Los desastres naturales traen consigo disturbios ambientales, pues contaminan el suelo y el agua, destruyen parte de la flora y la fauna y crean casi siempre focos de infección, afectando el hábitat del hombre. Identificar si nuestra comunidad, si nuestra casa está ubicada en una zona de alto riesgo, si esa residencia ha sido, por ejemplo, en los últimos 10 a 20 años afectada por inundaciones, por crecida de ríos y cañadas. Entonces, al saber ese dato, inmediatamente haya una amenaza de una tormenta o de un huracán, la principal recomendación es evacuar, es decir, irse a un lugar más seguro.
sea una iglesia, sea una escuela, sea un refugio ya establecido por las autoridades. A esto le sumamos las infraestructuras dañadas por las corrientes de agua, inundaciones, derrumbes y el impacto de los escombros flotantes. Los deslizamientos de tierra a causa de suelos saturados y zonas vulnerables traen consigo las debilidades de los países como el nuestro, que al final de la trayectoria de los efectos naturales le suma un elevado nivel de pérdidas económicas. Santiago de los Caballeros como ciudad ha crecido vertiginosamente. Santo Domingo como capital y como ciudad también ha crecido de manera extraordinaria. Sin embargo, no se ha desarrollado un crecimiento poblacional y un establecimiento de viviendas de manera racional y de manera programada, porque vemos cómo muchos de los ríos, de las márgenes de los ríos en estas ciudades, tanto en Santiago como en Santo Domingo, todavía tienen zonas residenciales. Hay barrios que están anclados a la orilla del río Sama todavía. Hay zonas que están ancladas a la orilla del río Yaque del Norte en Santiago. Y esto es un peligro mayor al momento de que un sistema atmosférico pueda provocar algún efecto o amenazar con impactar a República Dominicana. Y es que los ciclones dejan pérdidas millonarias. Un ejemplo de esto fue las que dejó el huracán George categoría 5, quien según un estudio de la CEPAL, el costo fue de 33 millones de pesos en daños para la isla. Para todos, ver las imágenes de las personas desamparadas por los efectos de George eran impresionantes. Te digo que algo traumatizante, repito la palabra, fue algo traumatizante. Cuando yo vi ese barrio, la casa cubierta con mata, con palma, con guanábana, y mi casa cuando yo llegué estaba hasta el tope de agua, sin muebles, sin... Mira, es algo que uno no quisiera en realidad recordarlo. Pero fíjate, la semana pasada, cuando se trató de evacuar ciertas zonas inundables del distrito, de la provincia de Santo Domingo o del sur del país, pobrecita la gente pobre, es tan pobre que no quiere dejar lo muy poco que tienen porque saben que corren el riesgo de que cuando regresen ya no va a haber nada. Entonces prefieren correr el riesgo de perder su vida y de mantener las pocas posesiones que tienen en esta vida. O sea, creo que es un tema que es muy complicado. Esto dicho por el economista nos hace recordar las expresiones de los afectados por este huracán, pues aún pasado el tiempo, las vivencias de ese día no se borran de sus memorias. Salimos, los que estábamos aquí desfavorecidos, llamando y gritándole a la gente que saliera, la gente subiéndose encima de la casa, los que no podían salir ya. No había paso por ningún lado. Cuando yo estaba en Santo Domingo, que me dijeron que se habían ido los dos puentes, pues imagínate cómo fue para mí ese golpe, donde aquí estaban mi familia. Informes del Consejo Estatal del Azúcar y del INVI, hoy llamado Ministerio de la Vivienda, cuentan que el total de las casas afectadas fueron de 171.916, de las cuales un 55% pertenecían a la región este, un 24% al Distrito Nacional, 11% a la región del Cibao y 10% a la región sur. Asimismo, algunos edificios de los organismos públicos fueron afectados en distintos grados, aunque no al extremo de obligar a suspender los servicios. Aún así, los daños directos se estimaron en 245.1 millones de pesos. Las pérdidas de estos fenómenos llegan a todos los sectores, como lo fue en el paso de la tormenta Laura en septiembre de 2020, donde los niveles de agua causaron estragos en las plantaciones de San Juan de la Maguana, y el clamor de los productores provocó la atención del ministro de Agricultura, que de inmediato fue a apoyar a los productores afectados. Estamos mandando todos los equipos necesarios, tractores, creo que aquí hay de más. Sí. Y si no hay, tenemos... 16 ya tenemos, y recibiendo más. Tenemos los equipos, también tenemos la retropala para limpiar, tenemos Gredar para los caminos. Acabamos de venir de las zonas más afectadas de la Mesopotamia y lo que hemos visto lo que hemos podido ver es unos daños importantes, pero que tienen solución. Así es que nosotros estamos orientados para resolver los problemas y aminorar las cosas que ha hecho esta
esta tormenta Laura. Se estimó que Laura dejó pérdidas en el sector agropecuario por 920 millones de pesos. Las tormentas Noel y Olga afectaron en la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca. Las pérdidas alcanzaron más de 5.500 millones de pesos y hasta afectaron el crecimiento económico, pues provocaron daños por más de 14.500 millones, equivalentes al 1.3% del Producto Interno Bruto, siendo el sector agropecuario el que recibió el mayor impacto. Esto plasmado en el informe de la Unidad Asesora del Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Tú no puedes decir, bueno, entonces como aquí hay riesgo de huracán, no vamos a sembrar aquí. Tenemos que sembrar y lamentablemente las zonas donde se da muy bien el plátano, en la zona de Barahona. Y Barahona es el punto de mayor riesgo en las rutas de los ciclones. Y lo vimos de nuevo la semana pasada. El ciclón que se suponía que iba a entrar entre Santo Domingo y el este, terminó entrando por el sur del sur, nuevamente, que es una ruta habitual. Entonces, frente a eso, bueno, tú tienes que incluir eso en tu plan de negocio. Hay que estar preparado para eso. Frente a esos fenómenos hay muy poco que suceder. Así recuerdan muchos lo sucedido en el huracán David, aun a pesar del tiempo que ha transcurrido. Desde unos bloques al lado que tenía la casa, cómo se iba derrumbando todo. El día se oscureció, así como se ve esa pantalla de ese televisor, totalmente oscuro. No hubo una casa que quedara parada, que fuera de madera, que fuera techo de zinc. Realmente fue horrible. Pero vamos un poco más atrás y recordemos qué pasó con el huracán David. Fue el más intenso que ha tocado territorio dominicano en el siglo XX, dejando a su paso daños materiales estimados por la CEPAL en 829 millones de dólares. Por supuesto, el huracán David ha sido hasta el momento el huracán más intenso en impactar contra República Dominicana. Hasta ahora es el huracán categoría 5 con vientos de 280 kilómetros por hora que hizo contacto con el sur del territorio nacional. Fueron daños incalculables. Todavía al día de hoy no se tiene a ciencia cierta cuántos fallecidos dejó este fenómeno atmosférico al hacer contacto con República Dominicana. Esa vez tuvimos una condición muy excepcional porque primero tuvimos el impacto de David, del huracán David, con fuertes vientos, con lluvias torrenciales, marejada ciclónica también afectando la costa sur del territorio nacional. Pero posteriormente y en menos de un mes hizo contacto también con República Dominicana otra tormenta, Federico. Entonces llovió sobre mojado, lo que el huracán David había dejado a medio levantar, Federico lo terminó de derribar. Entonces, en 1979 se dio esa condición de dos fenómenos que provocaron esos daños en República Dominicana. Si movemos el reloj un poco más atrás, llegamos hasta el ciclón San Zenón. Este llevó a la destrucción total de la ciudad, unas 9.500 casas destruidas, las 10.000 construcciones que estaban en proceso, apenas 400 quedaron en pie. En ese tiempo, si nos remontamos al 1930, las edificaciones eran frágiles, de madera, y las pérdidas calculadas fueron en 20 millones de dólares. Se debe lograr comunicación con la población, coordinación con las instituciones correspondientes y entre ellas activar planes de emergencia. Se necesita además asumir conciencia de las mediciones y condiciones meteorológicas, dar sentido de acción y protección a las víctimas. Además, adoptar medidas correctivas para así enfocarse en las lecciones que dejan cada uno de los fenómenos atmosféricos, quienes llegan cada año. Expertos entienden que los huracanes más destructivos se producen en el mes de septiembre, ya que acumulan el 34% de las tormentas de la temporada ciclónica entre los meses de junio y noviembre, un 39% de los huracanes y el 47% de los más poderosos desde que existen registros. Aunque históricamente la República Dominicana ha experimentado desastres relacionados con los peligros naturales, la situación ha empeorado en los años recientes. ¿Se ha creado una solución para esto o este mal continuará? Vean el siguiente reportaje que hemos llamado Un mal histórico.
Meteorológicamente documentado, el primer fenómeno que afectó gravemente la isla La Española data de 1495, época en la que los conquistadores habían erigido la Isabela, primera ciudad española del Nuevo Mundo que quedó totalmente destruida. Pedro Mártir de Anglería, un cronista italiano, describió ese fenómeno de la época del descubrimiento de la isla como un inaudito torbellino de levante, que levantaba hasta el cielo rápidos remolinos y que movía las raíces de los más grandes árboles y los volcaba. Además, se dice que en aquel año entró el mar a la tierra y adentró más de lo acostumbrado, que se levantó más de un codo. Esto da pie a que República Dominicana, desde su nacimiento geográfico, ha estado y está en la ruta de los fenómenos naturales y climatológicos. La mayoría de ellos salen desde África. Por lo menos el 70% de los huracanes que se han formado en el Atlántico se han formado de ondas tropicales que han transitado por esa región. Y de manera natural, las ondas, al salir desde África, se dirigen hacia la región del Caribe porque se mueven en una región que le llaman el monzón. Es una región con ráfagas de viento y una circulación que avanza desde el este hacia el oeste, y por eso es que llegan hasta República Dominicana y la región del Caribe. Más de 600 años de registros sobre cómo impactan los fenómenos naturales de nuestra isla. Aún la memoria no ayuda a la nación sobre cómo proteger las zonas vulnerables de infraestructura, como lo son comunicaciones, energía, agricultura, puentes, plantas eléctricas y cuencas hidrográficas. Y luego de eso, un rosario de debilidades que quedan a la intemperie. El huracán San Zenón impactó al territorio dominicano. Fue un huracán categoría 4 e impactó al país con fuertes vientos y también muchas precipitaciones. Se registraron daños incalculables, inclusive fue el fenómeno atmosférico que dio potencia y fuerza al gobierno de Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, ese sistema atmosférico provocó tantos daños en el país por la misma condición de la construcción que se hacía en ese tiempo. Apenas se construía en madera, en techos de cana, techos de zinc. Entonces, los vientos con fuerza de huracán derribaron muchísimas edificaciones, muchísimas casas, y por supuesto que también las inundaciones causaron grandes daños. Y es que tenemos impactos económicos que llevan a los países subdesarrollados a tener una carga en el crecimiento. Todos los sistemas, sean huracanes o sean tormentas, cuando chocan con la cordillera central, empiezan a debilitarse porque es nuestra barrera natural. Pero como el sistema atmosférico tiende a desplazarse más lento sobre República Dominicana por la interacción con la montaña, también las precipitaciones tienden a depositarse más detenidamente, y esto entonces puede degenerar en más inundaciones. Entre los sectores más afectados de nuestro país está el sector eléctrico. Solo mencionar el ejemplo de lo que fue la tormenta Noel y Olga, que en el año 2017 tocaron suelo dominicano y provocaron daños en el sistema eléctrico nacional de más de 2.000 millones de pesos. Afectaron la infraestructura de propiedad pública, ubicada en su mayoría en los subsectores de distribución y transmisión. La concentración de la producción energética del país es tal que todo está en un solo sitio. Prácticamente vamos a decir que toda la fuente de producción de energía del país, de almacenamiento de energía, prácticamente está concentrada entre, vamos a decir, desde Punta Catalina hasta prácticamente Boca Chica. Que en caso de tener un fenómeno meteorológico muy concentrado, que lo son generalmente, y llegara a pegar en esta zona, pues eso tendría un impacto ya de más largo plazo. Por eso que se ha hablado también que una forma de mitigar, de minimizar el riesgo, sería que de ahí en adelante, y yo creo que para esto luce ser una muy buena idea el proyecto de Manzanillo, de no solamente de desarrollar producción de electricidad, gas natural para la zona norte, sino también de tener almacenaje en una de las pocas zonas de la isla que presenta riesgos muy limitados, porque los estudios han mostrado que efectivamente en esta zona de Montecristi en los últimos 3 siglos hay una muy baja incidencia, tan es así que era una zona que utilizaba los propios piratas del Caribe para albergarse
en la temporada ciclónica. Otro de los sectores afectados también de forma muy dura es el sector agrícola. ¿Cómo nos afecta eso? Nos afecta muchos sectores y más especialmente vamos a decir dos directamente. Uno que sin duda alguna es la actividad agrícola y hemos visto cómo en la República Dominicana dentro de un mismo año una misma zona puede ser afectada por sequía en el primer semestre y en el segundo semestre ser completamente agobiada, inundada por las aguas tropicales. Y eso pues te significa pérdida de producción por un tiempo largo, lo cual provoca elevación de precios, que a su vez provoca importaciones de productos y para bajar el precio y para tener suministro. El economista se refiere al artículo 73 del Presupuesto Nacional sobre el Financiamiento para Gestión de Riesgos por Desastres Naturales, que autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a contratar financiamiento o instrumentos contingentes de gestión de riesgos ante desastres originados por fenómenos naturales. Esto por un monto máximo de $300 millones a una tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana y con un plazo mínimo de 7 años, con la finalidad de contar con recursos para la atención de emergencias, rehabilitación y reconstrucción de daños causados por los desastres originados por fenómenos naturales. Pero esto no es lo único que pudimos apreciar, pues en una búsqueda rápida vemos que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene también una partida destinada para estos fines, $654.400.000 para la reducción de vulnerabilidades en infraestructura ante la ocurrencia de desastres naturales. De igual manera, el Ministerio de la Presidencia tiene el renglón de atención, prevención de desastres y destina 139 millones. La pregunta aquí es, ¿cuánto se destina realmente para la prevención de estos fenómenos naturales y si realmente se hace la labor de prevención? Un punto a resaltar es que otros países, al igual que nosotros, se ven golpeados todos los años por estos fenómenos. Es el caso de Estados Unidos, pero este tiene una estrategia para mitigar los golpes económicos que dejan los ciclones. Son realidades muy fuertes, que significa inclusive de manera general y más difusa, como hay este riesgo obviamente la única manera de protegerse de manera, en el sentido económico, es de suscribir pólizas de seguro. En un país como Estados Unidos, donde el riesgo es tan importante, en un estado como la Florida, el propio estado tuvo que crear su propio seguro porque ni las compañías privadas de seguro te querían brindar eso porque el nivel de riesgo era demasiado importante. En el caso de la República Dominicana, fíjate que directa e indirectamente, eso incide en el costo de las pólizas, porque la póliza contra tormenta pues te cuesta mucho más caro y al costar más caro, al tener mayor incidencia de siniestro por las tormentas, entonces las otras pólizas de las compañías de seguro también suben porque entonces están tratando de compensar y entonces de tener mayor ganancia del otro lado. Lo que sí es seguro es que esto siempre será parte de la isla, que los fenómenos naturales seguirán tocando las puertas de nuestras costas y se necesita un trabajo en conjunto bien estructurado entre el Estado y la población, ya que solo con preparación y mitigando los daños y trabajando con la prevención podremos alcanzar que las embestidas de categoría 5 no afecten a gran escala en la economía.